Muy bien, Finlay recurre a la tradición judeo-cristiana para tratar de entender qué es lo que significa en esa tradición el concepto de Dios, ¿no? Un ser que es un adecuado objeto de actitudes religiosas. Y dice, si es un adecuado objeto de actitudes religiosas, no solo tiene que ser un ser que tenga todas las perfecciones, sino que además las tenga de modo necesario. ¿Sí? Y este es el punto clave. ¿Qué significa necesario? Que tenga estas perfecciones de modo necesario en lenguaje de mundos posibles. Y para eso Plantinga hace una distinción entre excelencia y grandeza. ¿Sí? La excelencia de un ser depende de las perfecciones que un ser tiene en ese mundo. Ya dijimos que las propiedades de un ser pueden variar de un mundo a otro, ¿no? Entonces, la excelencia es intramundana, por decirlo así. En cambio, la perfección de un ser, una vez que lo podemos identificar en los distintos mundos, no depende solo de la perfección que tenga en ese mundo solo, sino de la perfección que tiene en todos los demás mundos posibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa un ser de grandeza insuperable? Significa la máxima grandeza, excelencia en todo mundo posible. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro argumento, ¿no? En un mundo posible W existe un ser de grandeza insuperable, ¿sí? Como ya vimos en el punto anterior. Lo cual quiere decir que si W fuera actual, sería imposible que no existiera un ser tal, porque ese ser que nosotros lo vemos como posible en el mundo W, al ser de grandeza insuperable, tiene todas las perfecciones en todos los mundos posibles, ¿no? Entonces, si W fuera actual, sería imposible que no existiera un ser tal. Pero lo que es imposible en un mundo, es imposible en todos. Recuerda que dijimos que no hay cabida para la noción de posibilidad relativa. Si algo es imposible en un mundo, es imposible en todos. Por lo tanto, es imposible en el mundo actual que no exista un ser de grandeza insuperable. ¿Sí? Lo vemos en nuestro gráfico. Entonces, si Dios existe en el mundo posible W, entonces también existe en todos los mundos posibles, ¿no? Muy bien, este es el argumento de Plantinga. Ahora pasemos a analizar algunas cosas del argumento que pareciera ser el complemento de una falacia. ¿Por qué lo hemos llamado así? Recién Oscar hablaba de que un argumento puede tener distintas virtudes, puede ser lógicamente correcto, puede ser convincente. Bueno, una falacia normalmente se define como un razonamiento lógicamente incorrecto, pero persuasivo. Es decir, que está mal lógicamente, pero que de todos modos convence. El argumento ontológico es al revés, es como el complemento de una falacia, por lo menos pienso yo en esta versión plantingiana. Es decir, es lógicamente correcto, pero no es persuasivo, no convence. Uno lo escucha y le suena como que algo está mal, pero a veces es difícil determinar qué es lo que está mal. El problema, me parece, y de esto también hablaba Oscar, es la aceptación de lo que Plantinga llama la premisa principal, que es Dios existe en un mundo posible, es decir, la grandeza máxima está ejemplificada en un mundo posible, es decir, el tema de la posibilidad de Dios. ¿Sí? Por eso la charla se llama el más insensato de los ateísmos posibles, porque me parece que Plantinga, al mostrar que, al echar un poco de luz respecto de cómo se pasa de la posibilidad de Dios, o sea, de aceptar que Dios es posible, a la existencia de Dios en el mundo actual, muestra que hay un ateísmo que es muy insensato, que es el que afirma que Dios existe en un mundo posible, pero no en el mundo actual. ¿Sí? Sería esto. ¿Quién es este ateo? Este ateo es el necio del Salmo, que es el que dice Dios no existe y entiende lo que dice cuando dice Dios. ¿Sí? Entonces, el argumento de Plantinga me parece que tiene la virtud de servir para, por lo menos, mostrar que hay un ateísmo que es insensato, es decir, que es contradictorio, no solamente falso, ¿no? Un ateísmo sensato sería el que dijera Dios no existe en ningún mundo posible, que es, por ejemplo, el de Finlay, que sostiene, bueno, tenemos un texto, pero entre que tenemos poco tiempo y que nadie lo tiene, lo digo directamente yo. Finlay dice que la existencia de Dios es imposible porque el concepto de Dios es un concepto sin sentido, contradictorio. ¿Sí? Y aquí lo tenemos.
Este sería el universo de los mundos posibles en un ateísmo sensato. Tenemos un teísmo sensato también. Dios existe en todo mundo posible, que es el de San Anselmo y el de todos los que sostienen un argumento ontológico sólido, ¿no? Y bueno, hay con menos gente para que se entienda mejor. Y tenemos también, para completar la categorización, un teísmo insensato, que es el que sostiene que Dios existe en el mundo actual, pero no en un mundo posible, que sería aquel a quien Finlay critica en el texto que nosotros acabamos de leer, ¿no? Alguien que pensara que Dios existe, pero de un modo contingente, ¿sí? Lo vemos aquí. Dios existe en el mundo actual, pero no en los otros mundos posibles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aporte de Plantinga a la filosofía cristiana? Si la existencia de Dios no es imposible, entonces Dios existe necesariamente. Esta es una idea que ya viene desde Leibniz, como hemos escuchado, pero me parece que la virtud de Plantinga consiste en explicitar un poco, a través de los mundos posibles, cómo se da el paso de sostener que Dios es posible a sostener que Dios es real. Lo escuchamos de la boca misma de alguien. It's possible that there be a being which is not possible that there be a greater. But a being which is not possible that there be a greater would be one that was essentially omniscient, omnipotent, and wholly good. Furthermore, necessarily existed. Well, if it's possible that there be a being like that, it follows by virtue of a certain theorem of whole logic. It follows that there actually is such a being. So if you're prepared to say even it's possible that there be such a being, you're committed to saying that there is such a being, unless you want to reject this part of the logic, which most people do not want to reject. Es muy interesante y muy clara la formalización de la versión modal de Herschel y Malcolm, que son otros filósofos analíticos que defienden una versión parecida del argumento de Plantinga, con un silogismo hipotético condicional, ¿sí? Tolendo Pons. Si Dios no existe, entonces necesariamente Dios no existe, pero no necesariamente Dios existe, por lo tanto Dios existe, ¿no? Esto es lo que se plantea cuando el insensato acepta la posibilidad de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, sostener que Dios existe en un mundo posible, pero no en el mundo actual, es el más insensato de los ateísmos posibles. Lo breve si es breve, lo breve si es breve.